OAS SB patrocina este espacio. Buenos días, estamos con Roberto González Boubeta, que es ginecólogo y obstetra del Hospital Álvaro Cunqueiro, y queríamos preguntarle, bueno, si Vigo sigue siendo la mayor maternidad de Galicia. Sí, seguimos siendo la mayor maternidad de Galicia, somos el hospital con más partos de toda Galicia y con una diferencia pues, de momento pues, bastante importante con el resto de hospitales de la comunidad. A pesar de eso, sí que están viendo, ¿no?, una caída de la natalidad en los últimos años. No sé si, bueno, en qué medida está cayendo, cómo está siendo eso. Pues la caída de la natalidad en los últimos, pues yo llevo ejerciendo en la profesión desde hace más de 15 años y sí que ha sido especialmente importante para así números grandes. Cuando yo inicié mi residencia como ginecólogo aquí en Vigo, estamos en torno a los 4.000 partos. A día de hoy estamos en torno a los 3.100, 3.200, en casi una caída de 1.000 partos en estos 10 años. Y estamos ahora mismo en una media de una caída de aproximadamente unos 100, 150 partos menos cada año. Cada año. Que visto desde fuera parece así un poco dramático, ¿no? No sé si ustedes alguna vez hablan entre ustedes de cuáles pueden ser las causas o las consecuencias, aunque es un tema más social, pero bueno, si hablan de esto. Sí, hombre, hablamos de esto porque en el fondo trabajamos en ello y la caída de los partos pues, también nos influye. Influyen muchas cosas que podemos ver en la sociedad, ¿no? La incorporación de la mujer al mercado laboral, que cada vez es más difícil conciliar vida familiar y los niños, que los horarios de trabajo cada vez son más amplios, que la gente cada vez quiere desarrollarse más en el ámbito profesional. Esto hace que la vida de familia pues, cada vez se vaya postergando más. Entonces, cuando llega esa edad, las mujeres son un poco más mayores y la capacidad para tener más de un hijo pues, cada vez está pues, más reducida. El número está ahí, el número de hijos por pareja en España está en torno a un hijo y poco. Es decir, que la mayoría de las parejas o no tienen hijos o solo tienen uno. Son muy poquitas aquellas mujeres o aquellas familias que están formadas por más de 2 niños. Y dentro de estos cambios sociales, no sé si ustedes también ven que hay más mujeres mayores de 40 que se animan a ser madres. No sé, bueno, si notan este aumento y cuáles son las dificultades al ser un poco más mayores. El aumento es claro, por todo lo que ya te decía antes, pues cada vez las mujeres y las parejas en general retrasan más la edad para tener hijos. Eso hace que cada vez tengamos mujeres que tienen su primer hijo por encima de los 40. Se hace cuando yo empecé, la edad media estaba en torno a los 30, ahora la edad media de nuestras mujeres al parto está por encima de los 35, es un salto bastante considerable. Sí. Problemas, obviamente los hay, ¿de acuerdo? La biología es la biología. Nos podemos sentir jóvenes, podemos ser jóvenes, podemos poner actividades jóvenes, pero nuestro cuerpo tiene la edad que tiene. Entonces los riesgos de desarrollo de hipertensión asociada al embarazo son más altos, el riesgo de desarrollo de diabetes asociada al embarazo es más alto, la probabilidad de retrasos de crecimiento que afecten al bebé son más altos, etcétera, etcétera. Y aunque, bueno, al final tienen los hijos con esas edades y, bueno, y es así, ¿no?, con estos riesgos, pero biológicamente, ¿cuál sería la edad ideal, no? Si la hay, aunque no sea impopular decirlo, porque... La mejor edad biológicamente pues, estaría en torno a los 25 años, entre los 20 y los 25. ¿Qué pasa? En la sociedad actual, la sociedad occidental, estamos hablando, esa edad socialmente no está dentro de esos parámetros. Es decir, a día de hoy una mujer con 20, 25 años no ha terminado todavía su formación y prácticamente la gran mayoría no tiene acceso al mercado laboral. Con lo cual ahí hay un gran... los dos mundos, mundo biológico y mundo social, claro, se enfrentan mucho y ahí tienes la gran explicación de por qué nuestros embarazados cada vez son más mayores, ¿no? Claro. Es difícil, no tiene una solución sencilla. Desde luego. Y bueno, quería preguntarle también por otro tema que preguntamos muchas veces, que es pues, ¿cuál es el porcentaje de cesáreas que se hacen y por qué se hace una cesárea? O sea, ¿cuáles serían las principales causas? El porcentaje de cesáreas de nuestro centro, yo te puedo hablar de nuestro centro, ¿vale? El porcentaje de cesáreas de un centro es muy difícil comparar los centros por el porcentaje de cesáreas que hacen, ¿de acuerdo? Porque eso va a depender
del grupo de personas que haya. El grupo, el servicio de ginecología que tenga, el servicio de pediatría que tenga, la capacidad que tenga para asumir los resultados obstétricos, la capacidad que tenga para enfrentarse a un neonato, con lo cual los números, ese parámetro, comparar hospitales por ese parámetro es bastante complicado, ¿de acuerdo? Porque ya digo que depende, y también de los medios de cada hospital. Nosotros nos movemos una tasa relativamente estable, ¿vale? En torno al 20-25%, ¿de acuerdo? Hay meses mejores y meses peores, meses que van mejor, meses que van peor, pero nuestra tasa es bastante estable. ¿Por qué se hace una cesárea? En general, para una madre y para un bebé, el mejor modo de nacimiento es el nacimiento por vía vaginal, porque es el más natural, el que permite al niño una mejor adaptación al medio extrauterino y una mejor recuperación para su madre, y está asociado a menos riesgo. ¿Cuándo se hace una cesárea? Pues por la razón que sea, no se puede conseguir un parto vaginal. Bien porque no seamos capaces de conseguir que el parto progrese, bien porque para ese feto este parto se está haciendo demasiado largo y no es capaz de llegar al final, que surjan complicaciones asociadas al parto no esperadas, como puede ser un desprendimiento, etc. Es decir, una cesárea siempre va a ser un método de nacimiento alternativo, cuando no se puede lograr un parto por vía vaginal. Claro. Y no sé si puede destacar pues, los avances más importantes de los últimos años, ¿no? A la hora de, bueno, pues en el tema de los partos, si hay alguno. Avances poquitos, porque la obstetricia se basa en el estudio de fetos y de mujeres embarazadas. La experimentación, el trabajo, la ciencia de mujeres embarazadas, por siempre es un poquito de avanzar en ella porque no puedes experimentar con mujeres embarazadas. Básicamente seguimos moviéndonos en cuanto a tecnología muy parecida a la de hace 20 o 30 años. La monitorización externa, es decir, los famosos cintos, ecografía y poco más. Cada vez en el estudio de algunas patologías concretas ha entrado un poquito más la resonancia magnética, que se utiliza para el estudio de algunas patologías del feto, pero básicamente es lo mismo. Ha mejorado un poquito la tecnología en que los monitores son más precisos, ahora podemos medir, por ejemplo, las contracciones desde el interior del útero, los ecógrafos han ganado en tecnología, son un poco mejores, tienen mayor calidad de imagen, pero los medios siguen siendo bastante limitados, ¿vale? Como decimos muchas veces, para el estudio de un feto tienes tres cosas: el monitor, la ecografía y ahora un poquito la resonancia. Pero también te digo, es difícil porque no puedes experimentar ni con niños ni con mamás, sobre todo por el hecho de la repercusión que eso podría tener, porque si sale bien, perfecto, pero si el camino que estás siguiendo es equivocado, podría ser bastante complicado. Sí. Y luego, bueno, no podemos obviar que estamos saliendo o estamos en una pandemia, que ustedes también se han tenido que enfrentar a esto, que creo que con varias madres contagiadas. Bueno, yo quería que nos contara un poco cómo fue enfrentarse a eso, cómo lo gestionaron un poco, ¿no? Pues como todo el mundo, complicado. Para nosotros el COVID en la embarazada representó muy bien el COVID en la sociedad, ¿de acuerdo? Y todo lo que sucedió en la sociedad, pues nosotros lo vimos muy reflejadas en nuestras embarazadas. Desde el principio, como todos, lo que tuvimos muy claro es que lo que queríamos era ofrecer mucha seguridad, ¿de acuerdo? Seguridad no solo para las madres que vinieran contagiadas por COVID, sino para las mamás, para sus hijos, para sus familias y después para el resto de embarazadas que convivían en nuestro hospital con estas pacientes y para el personal, ¿de acuerdo? Personal sanitario, matronas, médicos, limpiadoras, enfermeras, etcétera, que tenían que convivir con esta enfermedad. Entonces, al principio, cuando no sabíamos nada, todos estábamos muy nerviosos y lo que iba a pasar hacía que nos tomáramos una serie de medidas un poquito más grandes, y a medida que fuimos conociendo cosas, pues las medidas fueron menos agresivas y la convivencia fue más fácil. Al principio teníamos embarazadas que pues, se presentaban con más síntomas, con cuadros más llamativos, y a medida que fue pasando la ola, el virus fue perdiendo virulencia, tuvimos cada vez más contagios, pero mucho más leves.
Para que te hagas una idea, el 80% de nuestras mujeres con COVID no tuvieron que ingresar en el hospital y la gran mayoría fueron tratadas a través de primaria en sus domicilios. La incidencia, pues en las 2-3 primeras olas fue relativamente bajita. Para que te hagas una idea, estamos hablando de que en el año 2020 tuvimos 21 casos por cada 1000 nacimientos, pues fueron unos 70 casos aproximados en el 2020. Sí. Y en el 2021 tuvimos 131 casos, lo que suponía 42 casos por cada 1000. Pero en cambio, en esta última ola, en los 2 meses de 2022, ya habíamos tenido 164 casos. La incidencia se había disparado, pero los cuadros eran muy leves. Y en todo momento lo que buscamos fue que aquellas mamás que estuvieran contagiadas, sobre todo al momento del parto, porque las que estaban contagiadas durante el embarazo y lo llevaban en su casa, pues a no demostrar una repercusión en el bebé y que los bebés sigan estando bien y que los fetos no tenían ningún problema, nos daba cierta tranquilidad, pero sobre todo en el momento del parto, lo que las mujeres contagiadas en el momento de dar a luz, que sí que era, el momento del parto era lo que más problemas nos podía dar, siempre intentamos dentro de este burbuja de seguridad para todos, intentar en la mayor parte posible que pudieran convivir con sus bebés, estar con sus bebés, con sus parejas, siempre con altas medidas de seguridad. Y la verdad es que está muy bien, por lo menos pudieron conseguirlo, ¿no? Llegar hasta el final, todos los pasos, con las precauciones. Ahora en el año 2022, que quizás hubiéramos cambiado algunas cosas, posiblemente, pero en el año 2020, con lo poco que sabíamos, intentamos hacerlo con nuestra mejor voluntad, lo mejor posible. Claro. En todo caso, ¿estas madres pudieron estar ingresadas en la planta de obstetricia o alguna tuvo que irse a la planta COVID? Un poco eso, ¿cómo se hizo? Nosotros desde el principio lo que teníamos muy claro, vuelvo a insistir, era la parte de seguridad y lo que siempre se nos dijo, y hoy día 2020 sigue manteniéndose, es que hay que diferenciar muy bien aquella mujer que es COVID asintomática de aquella mujer que es COVID sintomática. Nosotros desde épocas muy precoces de la pandemia empezamos a cribar a nuestras embarazadas cada vez que llegaban al hospital y tenían que ingresar, se les hacía una PCR. Eso hizo que nuestra incidencia de mujeres PCR positivas asintomáticas, es decir, que no tenían ningún síntoma y que venían, digamos que su COVID había sido encontrado por casualidad, sobre todo al final, hubieran sido muchas. Esas mujeres, si no tenían ningún tipo de síntoma para COVID, podían convivir en aislamiento, si podían estar con su hijo recién nacido, con su pareja, siempre aislados, en habitaciones especiales, con medidas de seguridad, con EPIs, etcétera, etcétera. Aquellas pacientes que tenían un COVID sintomático, o estaban embarazadas no de parto, sino que tenían una patología de su embarazo, no podían estar, no teníamos disponibles una planta una habitación en nuestra planta para esas pacientes sintomáticas cuyo riesgo infeccioso era mayor. Entonces, por seguridad, esas pacientes sintomáticas sí que tenían que dirigirse a unas habitaciones especiales que ya disponía el hospital para los pacientes sintomáticos de COVID. Y aquí también te hago otra apreciación. Yo soy obstetra, yo sé de obstetricia, ¿vale? Yo sé del embarazo, no sé de COVID, no soy un experto en COVID y no me puedo hacer un experto en COVID. Con lo cual las pacientes sintomáticas estaban mejor controladas en plantas con gente que era especialista en COVID. Entiendo. Y no sé si en este servicio pues si vieron algún contagio de madre a hijo o eso aquí no se produjo, no lo han visto. Precisamente pues los consultamos con los pediatras. Inmediatamente al nacimiento ellos no tuvieron, o ellos así me lo referían, que yo no soy pediatra, habría que preguntárselo a ellos con más rigor. Ellos me decían que no habían tenido ningún contagio inmediato en las primeras horas, que no había una transmisión vertical dentro del útero de la mamá al bebé y que sí que tuvieron algún caso a posteriori de recién nacidos, además COVID, muchos de ellos que ya estaban en su domicilio asociados al contacto. Pero en general, por lo que he podido saber, no fueron casos especialmente graves. Bueno, quería preguntarle si fueron finalmente 370 madres las contagiadas, ¿no? En todo. Sí, las que nosotros tenemos registradas son 369 hasta hace 3 semanas, que fue la última vez que hicimos
el balance, pero bueno, seguramente habrá algunas, bastantes más, como todos los registros de COVID, que es la noticia, Sí. Porque las que nosotros podemos absorber son las mujeres que nos llaman, los médicos de familia que nos llaman, las que detectamos nosotros en el hospital, pero seguramente habrá un número no registrado de mujeres COVID positivas que no se pusieron en contacto con nosotros. Entiendo. Pues nada, muchísimas gracias Roberto González por habernos acompañado en Atlántico TV. Nada, gracias a vosotros.